Huida y persecución. Los primeros avisos de la llegada de aquel demonio a la puerta de mi madre fueron de noche. Le parecía más útil, o solo lo hacía sin pensarlo debido a su borrachera. Los chismosos del pueblo le contaron que podía encontrarme allí. Fueron varias noches machacando la puerta de mis padres, amenazando con hacernos daño si no regresaba con él. No tuve de otra que salir del hogar de mis padres e ir hasta la ciudad del país para refugiarme en la casa de mi hermana. Alguien que atravesaba el mismo escenario que yo, con un marido que se ponía violento cada vez que se emborrachaba y con varios niños alrededor. Al menos no los maltrataba y a ella tampoco, pero no siempre, ya que ahí mi hijo no tendría ningún inconveniente con ellos por el problema que tenía él. Por lo que decidí dejarlo en esa casa. 3 años pasaron como 3 días. Mi hijo tenía 9 años ahora. No sé cómo lo habrá pasado en ese entorno tan desastroso, porque también había pleitos, violencia intrafamiliar, otros hijos, los primos de mi hijo, mucha gente dentro de un mismo techo y sin reglas, sin liderazgo. El desastre era inminente. Mientras tanto, yo visitaba a mi madre, quien estaba muy enferma y muriendo. Decidí volver con ella para cuidarla mientras se complicaba su salud. Llevé a mi hijo con su padre como última instancia. ¿Por qué no lo había hecho antes? Era un alcohólico empedernido, orgulloso y arrogante, pedante. No quería echarle más carga en sus hombros después de que ya había criado a mi otro hijo a costa del dinero que su madre, la abuela de mis hijos y una mujer de gran influencia y poder, tenía. La vergüenza con esta familia era inmensa, porque hablar se les hacía fácil, pero ayudar no tanto. No quería parecer un estorbo, que se rendía todo el tiempo y que solo complicaba las cosas. Solicité aquella ayuda y ya que al final de mis días, una vez que pude poner a mi segundo hijo junto a su hermano y con su papá, su abuela y un ambiente religioso cariñoso empezó a dar frutos. Quedamos de vernos cada domingo a partir de aquella historia tan desgastante que tuve. Mi hermana monja pasó unos días conmigo y le llevó algunos libros de santos de la Iglesia Católica para que se entretuviera. Esos fueron los juegos más interesantes para mi hijo pequeño, aquel que todavía seguía mojando la cama a pesar de tener 10 años ahora y quien padecía de sonambulismo todavía. Después de esta parada, no nos movimos más. Mi madre murió y llegaron otras experiencias difíciles a partir de entonces. Problemas familiares por asuntos de herencia, discusiones, cosas absurdas. La sombra de aquel hombre que me acechaba constantemente consiguió la dirección de mi hermana en la capital y había ido, de la misma manera que la anterior, a amenazar si yo no regresaba con él. Por suerte, los sobrinos míos, con tremenda influencia en el barrio, lograron darle un tremendo susto y se marchó por mucho tiempo. Que quiera Dios que todo termine pronto. El dolor de la muerte de mi madre persiste todavía en mi memoria como si estuviera presente ante su cuerpo frío. Estuve con ella cuidándola de su enfermedad a causa de la vejez por muchas semanas. Se fue enfermando después de tanto luchar, consiguiendo casi los 100 años. La única vez que le recuerdo sonriendo fue cuando mi hijo pequeño estuvo en su casa, construyendo torres con tuzas de maíz que recogía. Murió después de mi padre. No mencioné su muerte porque no es de mi interés. Así de grave era ese resentimiento. No quería hablar de su presencia en ninguna circunstancia. El empedernido de mi esposo todavía insistía en perseguirme, incluso después de todo aquel dolor que atravesé con la ausencia de mi madre. Así que los hijos de mi padre, aquellos ajenos a mi sangre y producto de sus infidelidades y no de sus triunfos, como eran entonces catalogados por la sociedad machista, empezaron a tener un poco de afecto hacia mí. Me cuidaron de muchas amenazas repetitivas y bien planeadas por aquel pedazo de brutalidad que conseguía hacerme. A veces me sentía dentro de una película de espionaje. Algunas amigas del pueblo donde estuve con aquel parásito me llamaban por teléfono para avisarme de sus movimientos y así darme tiempo para pegarme a un plan, prepararme y salir de inmediato. Mis hijos querían aprender a luchar para defenderse y quizás proteger a su madre. Me enteré de que ambos se habían inscrito en cursos de artes marciales. No sabía hasta qué punto sentían rencor y odio, pero me alegraba que al menos aprendieran algo que les serviría para la vida. Eso pensaba. Tuve que lidiar con la repartición de la herencia en contra de aquellos hermanos que me dieron su auxilio en algún momento. Hubo días de chismes, ofensas, discusiones muy serias, hasta que mi hermano, una fiel creyente de Dios, logró calmar las cosas y terminaron viendo la verdad. La casa me pertenecía, allí fue donde logré criar mis 2 hijas, fruto de aquella relación fallida con aquel mal hombre. Mis 2 hijos varones me visitaban los domingos, después de misa, algunos domingos, no todos. Según rumores, cuando no los veía era porque paseaban por el país, conociendo la cultura de nuestra patria, experimentando hermosas aventuras con su abuela y su padre.
Mi hijo mayor tenía mucha habilidad con la vida social. Se percibía despierto, astuto, hábil con las mujeres. Llegó a tener 2 novias al mismo tiempo. Mi hijo menor todavía le faltaba mucho por madurar. Metido en la iglesia de manera muy seria, me preocupaba cómo se tomaba todo aquello de seguir a Dios. Escuché que dejó de orinarse en la cama gracias a un milagro de la Virgen María, quien había intercedido por él. No fue sino hasta los 15 que pude ver cuán liberado estaba de eso. Ya en mi casa quería darme un abrazo, un beso de hijo cariñoso, pero yo se lo impedía. Todavía me recordaba el dolor vivido en aquellos tiempos de tortura que pasé durante su infancia. A su hermano mayor no le negaba esos abrazos, pero no prestaba atención al daño que eso podía ocasionarle a mi segundo hijo tierno. No sabía si eso le generaba celos o preferencia, emociones que yo misma desconocía. Por eso me propuse una ambiciosa meta a partir de un secuestro de mi hija mayor por parte de su padre un día que ella jugaba en el frente de la casa. Así de seria eran las cosas. Conseguí relacionarme con un hombre al que le expliqué mi situación de vida o muerte. Tuvo confianza en mí, el dolor que había sufrido, aceptó ayudarme para que saliera del país y darles una vida digna a los hijos que Dios me había regalado. El proceso tardaría unos años, pero no lo podía conseguir así nomás. Obtuve un poco de tiempo disponible a lograr poner al padre de mis hijas en prisión por un tiempo después de aquellos incidentes ocurridos. Concentré mi mente en cada detalle de lo que tenía que hacer para alcanzar la meta de aquel triunfo en mi vida. Practicaba día y noche todo lo que debía hacer. Había tejido muchas ropas modernas y lujosas de temporadas, para bodas y cumpleaños, bautizos, donde mis propios hijos eran modelos de fotografías para algunas de esas actividades, pero jamás había conseguido una oportunidad como esta de poder viajar a otro país. Liberar mi mente de la carga del pasado y dejar atrás aquel miedo serían como mi primer premio. Una abarrabasada de sentimientos calcomía todavía mi interior, pero estaba comenzando a ver un poco de luz en medio de tanta oscuridad. Esto era el principio del tanto dolor que había sufrido, el principio de una victoria que todavía estaba contemplando y que se estaba llevando a cabo, poco a poco, alivianando los detalles, tejiendo las propias telarañas de aquel plan que llevarían mi vida a otro rumbo, incluso también la de mis hijos, si me diera con mucho sacrificio a todo el panorama que representaba ese preciso momento. Suscríbete a mi canal Diamante Literario y recuerda compartir estas hermosas narrativas con otros en tus redes sociales. Recuerda, cada historia trae consigo un capítulo en su propia y determinada historia. Cada área de tu vida está llena de dificultades, de experiencias, de vicisitudes, de barreras que te impiden seguir adelante. Tu deber no siempre es pensar que la solución está en destruir esa pared. Puedes saltarla si ves oportunidad. Puedes romperla si ves la oportunidad de encontrar con qué. Las herramientas a veces simplemente no aparecen, se recrean en el talento, en la compatibilidad de una idea, cómo desarrollar una solución para cada circunstancia que te está afectando. Tienes que encontrar la solución por ti mismo a través de una voluntad férrea. Y yo creo que tú tienes la capacidad para hacerlo. Lo primero es enfocarte en todas las cualidades y en todos los dones que tienes para poder conseguir esta primera reacción tuya. Si no entiendes, si no te valoras, si no sabes, si no reconoces el poder y el potencial que tiene como ser humano para poder salir de cada circunstancia difícil, por más que parezca difícil, tú no vas a poder hacerlo porque no confías en ti. Tienes que empezar a entender lo maravilloso que eres como ser humano, lo maravilloso que eres como persona, el fuego interno que habita en ti. Debes encenderlo poco a poco, habilitando con estrategias y alternativas ante cada problema que tengas una idea, una solución. Y no puedes resolver más de 2 problemas al mismo tiempo. Puedes resolver uno, y si puedes usar otro problema como estropajo para poder resolver otro, úsalo. Así de simple es la vida. Solo hace falta notar dónde está cada cosa. Feliz día y recuerda suscribirte de nuevo.